Millonario. Llega más temprano a casa sin avisar. Y no puede creer lo que ve. La puerta de roble macizo de la entrada principal retumbó al cerrarse, pero el sonido fue inmediatamente devorado por un grito agudo, desgarrador, que provenía del interior de la mansión. Álvaro Mendoza soltó su maletín de cuero italiano en el suelo sin importarle que se rayara contra el mármol importado. Ese no era el llanto de un niño haciendo un berrinche por un juguete. Era el alarido puro y primitivo del dolor físico. El corazón de Álvaro, acostumbrado a manejar el estrés de cerrar tratos millonarios en el sector de la construcción, se detuvo en seco dentro de su pecho. Era la voz de Mateo, su hijo, lo único que le quedaba en este mundo después del accidente. «¡Mateo!», gritó Álvaro con la garganta seca mientras corría por el pasillo interminable adornado con obras de arte que en ese momento le parecían estorbos inútiles. El llanto se intensificó, mezclándose con el sonido de agua chapoteando violentamente. Álvaro giró en la esquina hacia el gran salón principal, sus zapatos de suela dura resbalando ligeramente sobre el piso pulido, y la escena que se desplegó ante sus ojos lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. No había juguetes ordenados. No había música suave. Había caos. En el centro del inmaculado salón, bajo la luz fría de la tarde que entraba por los ventanales de doble altura, había una bañera de plástico translúcido, de esas que se usan para la ropa sucia, llena de agua turbia. Y allí, arrodillada en el suelo con una postura frenética, estaba Lucía, la nueva limpiadora que habían contratado hacía apenas una semana. La imagen era pesadillesca. Lucía llevaba su uniforme azul de servicio doméstico, con el delantal blanco manchado de salpicaduras oscuras, y tenía puestos esos enormes y brillantes guantes de goma amarillos de fregar pisos. Sus manos, enfundadas en el látex grueso, sostenían la cabeza de Mateo con firmeza, empujándola hacia atrás. El bebé de apenas 2 años pataleaba con una fuerza desesperada, su rostro enrojecido y contorsionado por el pánico. Pero lo que hizo que la sangre de Álvaro se helara fue la sustancia. El lado derecho de la cara de Mateo estaba cubierto de una espuma blanca, densa y burbujeante, que Lucía frotaba con urgencia usando un paño verde áspero, el mismo que usaban para limpiar los cristales. Parecía que lo estaba asfixiado, o peor, que le estaba aplicando algún producto de limpieza corrosivo directamente sobre la piel delicada del niño. ¡No! El grito de Álvaro salió desde las entrañas, rompiendo el aire tenso del salón. El tiempo pareció ralentizarse. Álvaro vio cómo Lucía ni siquiera giraba la cabeza ante su voz. Ella estaba completamente absorta en su tarea macabra, murmurando palabras ininteligibles mientras vertía más agua sobre el rostro del niño con una taza de medir que había sacado de la cocina. El agua corría por la cara de Mateo, arrastrando la espuma hacia su pequeño cuello, pero el niño no dejaba de gritar, con los ojos cerrados fuertemente, como si no pudiera abrirlos. «¡Suéltalo! ¡Maldita sea! ¡Suéltalo!», rugió Álvaro, cruzando la distancia que los separaba en 3 zancadas largas. La mente de Álvaro se llenó de los peores escenarios posibles. ¿Se había vuelto loca la empleada? ¿Estaba tratando de ahogar a su hijo en medio del salón? La visión de los guantes amarillos, esos guantes diseñados para manejar lejía y amoníaco, tocando la piel de su bebé, le provocó una náusea violenta. Mateo tosía, ahogándose con sus propias lágrimas y el agua que le caía por la nariz. Álvaro no pensó. Actuó por instinto de protección puro. Se abalanzó sobre Lucía, agarrándola por los hombros del uniforme con tal fuerza que escuchó el sonido de la tela rasgándose. «¿Qué le estás haciendo?», bramó él, sacudiéndola para apartarla del niño. Lucía, sorprendida por la violencia del agarre, casi pierde el equilibrio, pero para sorpresa de Álvaro, no soltó al niño. En lugar de retroceder con miedo como haría cualquier empleado atrapado haciendo algo indebido, ella tensó el cuerpo, anclándose al suelo con una fuerza inesperada. Giró el rostro hacia él, y Álvaro vio algo que no esperaba. No había locura en sus ojos, ni maldad.
Había terror, sí, pero también una determinación feroz, una concentración absoluta. Tenía el pelo escapado de su coleta, pegado a la frente por el sudor, y sus ojos marrones brillaban con una intensidad que lo desafiaba. «Señor Mendoza, no lo toque», gritó ella con una voz que no sonaba a súplica sino a una orden militar. «Quita tus manos sucias de mi hijo». Álvaro intentó meter las manos en el agua para sacar a Mateo, desesperado por alejarlo de esa mujer y de esa espuma extraña. El bebé, al sentir el cambio de manos y la tensión en el aire, gritó aún más fuerte: «¡Papá, no! ¡Arde! ¡Arde!». La palabra «arde» detonó en la cabeza de Álvaro como una bomba. Miró la espuma blanca en la cara de su hijo. ¿Ácido? Lejía. ¿Qué demonios había pasado en su propia casa? La ira lo cegó. Levantó la mano, dispuesto a empujar a Lucía lejos, violentamente si era necesario, para salvar la vida de su hijo. «Estás despedida. Llamaré a la policía», escupió Álvaro, con los ojos inyectados en sangre. Pero antes de que pudiera completar el movimiento para arrancarle al niño, Lucía hizo algo inconcebible. Con una de sus manos enguantadas en amarillo, golpeó con firmeza la muñeca de Álvaro, apartando la mano del millonario como si fuera un estorbo menor en una cirugía crítica. «He dicho que no lo toque», rugió ella, mirándolo directamente a los ojos, con una autoridad que lo dejó paralizado por una fracción de segundo. «Si lo saca del agua ahora, perderá el ojo». El silencio que siguió a esa frase fue más aterrador que los gritos. Álvaro se quedó congelado, con la mano suspendida en el aire, procesando las palabras. ¿Perder el ojo? Miró a su hijo, luego a la limpiadora, y por primera vez vio la escena con claridad. La espuma no era jabón. Olía a vinagre y a bicarbonato. Y la posición de Lucía no era de ataque, era de contención médica. La respiración de Álvaro era errática. Un fuelle roto en medio del salón silencioso, solo interrumpido por los sollozos entrecortados de Mateo. La declaración de Lucía flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Perder el ojo. ¿Qué? Balbuceó Álvaro, su furia transformándose instantáneamente en un pánico frío y viscoso. Sus manos temblaban. Lucía no perdió ni un segundo explicándose. Aprovechó la parálisis de Álvaro para volver inmediatamente a Mateo. Con una delicadeza que contrastaba brutalmente con los toscos guantes de goma amarillos, volvió a inclinar la cabeza del niño hacia atrás. «Mírame, Mateo, mírame, mi amor. Ya casi pasa, ya casi termina», susurraba ella, cambiando el tono de voz de general autoritario a una melodía dulce y tranquilizadora en cuestión de milisegundos. Álvaro observó, impotente, cómo ella tomaba una botella de agua mineral que tenía abierta al lado y comenzaba a irrigar el ojo derecho del niño. El agua arrastraba una sustancia grumosa y blanquecina. «¿Qué es eso?», preguntó Álvaro, su voz quebrada, arrodillándose al lado de la bañera improvisada, sin importarle que el agua sucia empapara los pantalones de su traje de 3.000 euros. «Dime qué demonios está pasando, Lucía», sin dejar de trabajar, sin dejar de verter el agua con un ángulo preciso para que el líquido fluyera desde el lagrimal hacia afuera. Evitando el otro ojo, Lucía comenzó a hablar rápido, con una dicción técnica y precisa que no encajaba con su puesto de trabajo. «Es una quemadura química alcalina, señor Mendoza», dijo ella sin mirarlo, concentrada en el ojo de Mateo. «Encontré a Mateo en el lavadero. Se había embadurnado la cara con el desengrasante industrial para hornos que dejaron abierto en el suelo. El pH de ese producto es superior a 11. Corroe la córnea en segundos si no se neutraliza». Álvaro sintió que el mundo giraba. «Desengrasante industrial. Dios mío». «¿Desengrasante?», repitió él estupefacto. «Pero, ¿y la espuma? ¿Le estabas poniendo jabón?». «No es jabón», cortó Lucía tajante, mientras usaba el pulgar enguantado para mantener abierto el párpado del niño, quien ya había dejado de patalear y ahora se aferraba al brazo de ella como un náufrago. «El agua sola no basta para los álcalis fuertes cuando ya han penetrado.
Hice una solución buffer de emergencia con vinagre diluido y agua para intentar equilibrar el pH antes de seguir con la irrigación masiva. Lo que vio fue la reacción química neutralizándose. Álvaro parpadeó, aturdido. Palabras como solución buffer, álcalis, córnea e irrigación masiva salían de la boca de la mujer que limpiaba sus inodoros. Miró sus manos, esas manos que él había intentado apartar con violencia. Estaban salvando la vista de su hijo. ¿Está bien?, preguntó Álvaro, sintiéndose repentinamente pequeño, inútil y avergonzado. Lucía finalmente detuvo el flujo de agua. Se quitó uno de los guantes amarillos con un movimiento rápido y seco, revelando una mano pálida y fina, con las uñas cortas y limpias. Con esa mano desnuda, tocó suavemente la mejilla de Mateo. «Abre el ojito, Mateo. Vamos, campeón». «Mira a papá», dijo ella suavemente. El niño, agotado y temblando, abrió lentamente el ojo derecho. Estaba muy rojo, irritado, y el párpado estaba inflamado, pero la pupila reaccionó a la luz. No había la nube blanca de la ceguera química que Álvaro había temido en sus peores pesadillas. Lucía soltó un suspiro que pareció vaciar sus pulmones por completo. Sus hombros se hundieron, la tensión abandonando su cuerpo de golpe. Se giró hacia Álvaro, y por primera vez él notó lo joven que era. No podía tener más de 28 años, aunque el cansancio en sus ojos la hacía parecer mayor. «Lo cogimos a tiempo», dijo ella, su voz perdiendo la autoridad médica y volviendo a ser la de la empleada humilde. «La córnea parece intacta, aunque la conjuntiva está muy irritada. Necesita ir a urgencias ahora mismo para una evaluación con lámpara de hendidura y antibióticos profilácticos, pero creo que su visión está a salvo». Álvaro se dejó caer sentado sobre sus talones, la adrenalina abandonando su sistema y dejándolo mareado. Miró a su hijo, que ahora lloriqueaba suavemente, acurrucado contra el pecho de Lucía, manchando su uniforme azul con mocos y lágrimas. El niño no buscaba a su padre, buscaba a la mujer que le había quitado el dolor. «Gracias», susurró Álvaro, la palabra sintiéndose insuficiente. «Yo pensé que tú le estabas haciendo daño». Lucía bajó la mirada, volviendo a adoptar esa postura sumisa que siempre tenía cuando él estaba cerca. Empezó a recoger las botellas vacías y los trapos sucios, volviendo a su rol invisible. «Solo hice lo que tenía que hacer, señor», respondió en voz baja. De repente, la realidad de la situación golpeó a Álvaro con una segunda ola de furia, pero esta vez dirigida hacia otro objetivo. Se puso de pie tambaleándose, sus ojos escaneando la habitación vacía. «¿Dónde está Cayetana?», preguntó, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. «Ella debía estar cuidándolo. Es su niñera». «Es mi prometida. ¿Dónde está?». Lucía dudó. Apretó los labios, mirando a Mateo. Sabía que lo que iba a decir desataría una guerra. «La señorita Cayetana salió hace 3 horas, señor», dijo Lucía, sin levantar la vista del suelo. «Dijo que tenía una cita urgente en el salón de belleza. Me ordenó que me quedara en la cocina y que no molestara al niño, que estaba durmiendo la siesta. Pero cuando subí a limpiar el pasillo, escuché ruidos en el lavadero». Álvaro sintió un fuego frío subir por su espalda. Sacó su teléfono móvil del bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos volaron sobre la pantalla para abrir la aplicación de seguridad de la casa. Revisó el historial de las cámaras de la entrada. Ahí estaba, a las 14:30, Cayetana saliendo, riendo mientras hablaba por teléfono, subiéndose a su descapotable. Había dejado a un niño de 2 años solo en una casa de 3 plantas, lleno de peligros, durante 3 horas. Álvaro levantó la vista del teléfono. Vio a Lucía envolviendo a Mateo en una toalla seca que había traído, meciéndolo para calmarlo. El contraste era brutal. La mujer que llevaba un diamante en el dedo y decía amar a su hijo lo había abandonado para arreglarse las uñas. La mujer que fregaba sus suelos por el salario mínimo acababa de salvarle la vida con un conocimiento médico que no debería tener. «Vamos al hospital», dijo Álvaro guardando el teléfono.
Su voz era acero. «Tú vienes con nosotros, Lucía». «Señor, no puedo. Estoy en uniforme y...» «No te estoy preguntando», la cortó Álvaro, pero esta vez no había agresividad, sino una necesidad desesperada. «Él no te suelta, y francamente, no confío en nadie más para sostenerlo ahora mismo». Álvaro se agachó para levantar a Mateo, pero el niño se retorció y se aferró al cuello de Lucía, gritando: «¡No, Lu! ¡Lu!». Álvaro se detuvo, con los brazos extendidos. Miró a la limpiadora a los ojos. Hubo un momento de entendimiento silencioso. Ella asintió levemente, se levantó con el niño en brazos, a pesar de que pesaba bastante y ella era menuda, y caminó hacia la puerta. Álvaro la siguió, observando la espalda recta de la mujer, el uniforme barato y los zapatos desgastados. Una pregunta martillaba en su cerebro mientras salían hacia el coche. ¿Quién eres realmente, Lucía? ¿Y por qué una mujer que sabe cómo neutralizar un álcali y diagnosticar una córnea está limpiando mi casa? Pero esa pregunta tendría que esperar. Primero, tenía que asegurarse de que su hijo estuviera bien. Y segundo, tenía que destruir la vida de Cayetana. El olor aséptico del hospital privado San Rafael siempre le había revuelto el estómago a Álvaro, recordándole los días finales de su esposa, pero esa noche el aire acondicionado parecía más frío que nunca. Estaba de pie en una esquina de la sala de urgencias pediátricas, con los brazos cruzados tan fuertes sobre el pecho que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos, oscuros y analíticos, no se despegaban de la camilla donde el doctor Arriaga, el mejor oftalmólogo de la ciudad, examinaba a Mateo. Pero el doctor no le hablaba a él, le hablaba a la mujer del servicio doméstico. «La irrigación fue de libro de texto», murmuró el doctor Arriaga, ajustando la luz de la lámpara de hendidura y retirándose para mirar a Lucía con una mezcla de sorpresa y respeto profesional. «Usaste una solución buffer casera antes de lavar, ¿verdad? Vinagre diluido». Lucía, que estaba sentada en el borde de la camilla, sosteniendo la mano pequeña de Mateo, asintió levemente, sin levantar la vista. Se había quitado el delantal manchado, pero seguía con el uniforme azul de empleada, lo que provocaba miradas curiosas de las enfermeras que pasaban. «Sí, doctor. El pH del desengrasante era alcalino. El agua sola habría tardado demasiado en neutralizar la licuefacción del tejido. Necesitaba bajar el pH inmediatamente», respondió ella en voz baja, casi como si estuviera confesando un crimen en lugar de explicar un procedimiento de salvamento. El doctor Arriaga se quitó las gafas y miró a Álvaro. «Señor Mendoza, tiene usted una suerte increíble. O mejor dicho, su hijo la tiene». El médico señaló el ojo derecho de Mateo, que tenía un parche blanco provisional. «La córnea tiene abrasiones superficiales. Sí, y le va a doler durante unos días, pero la estructura está intacta. Si esta mujer hubiera esperado a que llegara la ambulancia, o si hubiera intentado lavar solo con agua del grifo sin neutralizar primero el químico, estaríamos hablando de un trasplante de córnea o de ceguera permanente en ese ojo». Álvaro sintió un nudo en la garganta. La confirmación médica de lo que ya sospechaba cayó sobre él como una losa de cemento. Miró a Lucía. Ella no parecía orgullosa, parecía aterrorizada. Estaba evitando el contacto visual con el médico, encogiéndose en sí misma como si quisiera desaparecer. «¿Dónde aprendiste eso, Lucía?», preguntó Álvaro, su voz ronca rompiendo el silencio de la habitación. No era una pregunta casual, era una interrogación. Lucía se tensó visiblemente. Acarició el pelo rubio de Mateo, que por fin se había quedado dormido por el efecto de los analgésicos. Tengo sobrinos, señor», mintió, pero su voz tembló. «Uno lee cosas en Internet». Álvaro entrecerró los ojos. Nadie aprende a hablar de licuefacción de tejidos y solución buffer leyendo blogs de maternidad. Había una precisión en sus movimientos, una familiaridad con el entorno hospitalario que la delataba. Ella sabía dónde estaba el material antes de que las enfermeras se lo dieran.
Sabía cómo sostener al niño para que no se moviera durante el examen, pero Álvaro decidió no presionar. No ahora. Tenía una deuda de sangre con ella y tenía una cuenta pendiente que saldar en casa. «Vámonos», dijo Álvaro cortante. «Mateo necesita descansar en su cama, y yo necesito tener una conversación muy seria con alguien». El viaje de regreso a la mansión fue silencioso y opresivo. Mateo dormía en su silla de seguridad en el asiento trasero del SUV blindado. Lucía iba sentada a su lado, no en el asiento del copiloto, velando el sueño del niño, con una mano protectora sobre su pecho. Álvaro conducía, apretando el volante con tal fuerza que el cuero crujía. Su mente repasaba las imágenes de las cámaras de seguridad que había visto en su teléfono mientras esperaban en el hospital. No solo Cayetana había salido 3 horas antes. Las grabaciones de días anteriores mostraban algo peor: indiferencia. Cayetana ignorando al niño mientras miraba su teléfono, Cayetana empujando a Mateo suavemente con el pie para apartarlo, Cayetana dejándolo llorar en su cuna durante 40 minutos mientras ella se probaba ropa frente al espejo. Álvaro se sintió enfermo. Había metido al enemigo en su propia casa. Había estado tan ocupado construyendo rascacielos y haciendo millones que había delegado lo más importante de su vida a una mujer que solo quería el estatus de ser la señora Mendoza. Al llegar a la mansión, las luces del salón principal estaban encendidas. El coche de Cayetana, un descapotable rojo que Álvaro le había regalado por su cumpleaños, estaba aparcado en la entrada, mal estacionado, como si hubiera llegado con prisa. «Quédate en el coche con Mateo un momento», ordenó Álvaro a Lucía mientras apagaba el motor. Su tono era gélido. «No quiero que él escuche lo que va a pasar». Lucía asintió, mirando la fachada de la casa con aprensión. «Señor, ella es su prometida. Tal vez tuvo una emergencia». Álvaro soltó una risa seca, sin humor, que heló la sangre de Lucía. «Créeme, Lucía. La única emergencia que va a tener Cayetana hoy es encontrar un lugar donde dormir». Álvaro bajó del coche, cerró la puerta con suavidad para no despertar a su hijo y caminó hacia la entrada principal. Cada paso resonaba en la grava como el tic-tac de una bomba a punto de estallar. Abrió la puerta de la casa. Cayetana estaba allí, en el centro del salón, justo donde horas antes Mateo había estado gritando de dolor. Pero ahora la escena era diferente. Ella llevaba un vestido de cóctel impecable, tacones altos y una copa de vino blanco en la mano. Al ver entrar a Álvaro, su rostro se transformó en una máscara de preocupación teatral. «¡Mi amor!», exclamó ella, dejando la copa sobre una mesa y corriendo hacia él. «Llegué y no había nadie. Esa estúpida limpiadora no estaba, y Mateo tampoco. Estaba a punto de llamar a la policía. ¿Dónde te has metido? ¿Estás bien?». Álvaro se quedó quieto, dejando que ella se acercara. Cuando Cayetana intentó besarlo, él la detuvo con un gesto de la mano sin tocarla. El asco que sentía era tan visceral que tuvo que hacer un esfuerzo físico para no vomitar. «¿A qué hora llegaste, Cayetana?», preguntó él, con una voz peligrosamente suave. Ella parpadeó, confundida por la frialdad en sus ojos. «Yo, hace un rato. Estuve aquí toda la tarde, amor. Solo salí 5 minutos a la farmacia porque me dolía la cabeza y...». «Mientes». La palabra cortó el aire como un cuchillo. Cayetana retrocedió un paso, su sonrisa vacilando. «¿Qué? Álvaro, por favor, no me hables así. ¿Dónde está Mateo?». «Mateo está en el coche, con un parche en el ojo y el rostro quemado por químicos industriales», dijo Álvaro, avanzando un paso hacia ella. Cayetana palideció, pero Álvaro no se detuvo. «Se quemó con el desengrasante que dejaste abierto en el lavadero antes de irte a tu cita de peluquería a las 2:30 de la tarde». «Eso no es verdad. Yo nunca...». Cayetana empezó a tartamudear, buscando una salida, sus ojos moviéndose de un lado a otro. «¡Cállate!». El grito de Álvaro retumbó en las paredes de doble altura, haciendo vibrar los cristales. Sacó su teléfono y reprodujo el vídeo de la cámara de seguridad. Lo puso frente a la cara de ella.
En la pantalla se veía claramente a Cayetana saliendo de la casa, riendo, con bolsas de compras en la mano, dejando la puerta del lavadero entreabierta detrás de ella. «Te vi», dijo Álvaro, bajando el teléfono, su voz ahora un susurro temible. «Te vi dejar a mi hijo de 2 años solo en esta casa inmensa. Te vi priorizar tus uñas sobre la vida de mi hijo. ¿Sabes quién lo salvó? La mujer a la que llamas estúpida limpiadora. Ella hizo tu trabajo. Ella fue la madre que tú nunca has sido». Cayetana miró el teléfono, luego a Álvaro. Al verse acorralada, la máscara de dulzura se derritió instantáneamente, revelando la verdadera naturaleza que había ocultado durante meses. Su postura cambió. Cruzó los brazos y soltó un resoplido de desdén, recuperando su arrogancia. «Por favor, Álvaro», exclamó ella rodando los ojos. «Es solo un niño. Los niños se meten en líos todo el tiempo. No puedes culparme porque ese mocoso sea un inútil que no sabe distinguir un juguete de una botella de jabón». Álvaro sintió que la sangre le hervía en las sienes. «¿Ese mocoso es mi hijo?» «Sí, tu hijo», gritó ella, perdiendo los estribos. «Ese niño que es una carga constante. Llevo meses aguantando sus gritos, sus pañales sucios y sus berrinches solo para complacerte a ti. ¿Crees que me divierte jugar a la mamá? Yo tengo una vida, Álvaro. Tengo necesidades. Y francamente, si hubieras contratado a una niñera profesional en lugar de esperar que yo lo hiciera todo gratis, esto no habría pasado». La confesión colgó en el aire, tóxica y real. Álvaro la miró como si estuviera viendo a un monstruo por primera vez. No había amor en ella, nunca lo hubo, solo ambición, solo el deseo de vivir en esta casa y gastar su dinero. «Tienes razón», dijo Álvaro, con una calma repentina que asustó a Cayetana más que sus gritos. «Debería haber contratado a alguien profesional, y eso es exactamente lo que voy a hacer, pero primero...» Álvaro caminó hacia la puerta principal y la abrió de par en par. La noche entraba fresca en el salón. «Fuera». Cayetana se rió, una risa nerviosa. «¿Qué? No puedes echarme. Estamos prometidos. Llevo este anillo». «Ese anillo es mío», dijo Álvaro. Extendió la mano. «Dámelo, ahora». Cayetana se protegió la mano con la otra, retrocediendo. «No, tú me lo diste. Voy a demandarte. Voy a decirle a todo el mundo que me maltrataste». «Inténtalo», respondió Álvaro, señalando las cámaras de seguridad en el techo del salón. «Tengo grabaciones tuyas dejando a un menor en peligro grave. Negligencia criminal, Cayetana. Si intentas difamarme o si intentas quedarte con un solo céntimo de mi dinero, entregaré esas grabaciones a la fiscalía. Irás a la cárcel por abandono infantil. ¿Quieres probarme?». El rostro de Cayetana se descompuso. Sabía que Álvaro Mendoza no lanzaba amenazas vacías. Él construía edificios de 50 plantas. Aplastarla a ella sería un trámite administrativo. Con manos temblorosas y llenas de furia, se arrancó el anillo de diamantes del dedo y lo arrojó al suelo con fuerza. El metal rebotó con un tintineo agudo sobre el mármol. «Quédate con tu maldito anillo y con tu hijo insoportable», gritó ella, caminando hacia la puerta. Al pasar junto a Álvaro, le escupió las palabras. «Te vas a quedar solo, Álvaro. Nadie quiere cargar con un viudo amargado y un niño problemático. Nadie». Cayetana salió de la casa, sus tacones golpeando el suelo con furia. Se subió a su coche, arrancó el motor con un rugido y salió quemando llanta, desapareciendo en la oscuridad de la carretera privada. Álvaro se quedó mirando la noche vacía durante un largo minuto. El silencio volvió a la casa, pero ahora se sentía diferente, se sentía limpio. Entonces, un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. «¿Señor?». Álvaro se giró. Lucía estaba parada en el umbral de la puerta, con Mateo en brazos. El niño se había despertado con los gritos de Cayetana y estaba asustado, con la carita escondida en el cuello de la limpiadora. Lucía lo mecía suavemente, tarareando una melodía apenas audible. Álvaro miró la escena. Su ex prometida, vestida de seda, había llamado a su hijo Carga.
Esta mujer, vestida con un uniforme barato y rasgado por el forcejeo anterior, lo sostenía como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Álvaro cerró la puerta y se agachó para recoger el anillo del suelo. Lo guardó en su bolsillo sin mirarlo. Luego se acercó a Lucía. «Lo siento», dijo él, «estaba agotado». Se pasó una mano por la cara. «Siento que hayas tenido que ver esto». «No se preocupe, señor. Mateo está bien, eso es lo importante», dijo ella, haciendo ademán de pasarle al niño. «Debería acostarlo. Ya es tarde y yo debería irme. Mi turno terminó hace horas y perderé el último autobús al centro». Álvaro miró a su hijo. Mateo, al sentir que Lucía intentaba entregarlo a su padre, se quejó y se aferró más fuerte a la tela azul del uniforme. «No, no, Lu», gimió el niño, con la voz pastosa por el sueño y el llanto. El corazón de Álvaro se estrujó. Cayetana tenía razón en una cosa. Él estaba solo. No sabía cómo cuidar la quemadura de Mateo. No sabía cómo calmarlo esa noche. Si Lucía se iba, el pánico regresaría. «No te vayas», dijo Álvaro impulsivamente. Lucía se detuvo, confundida. «Señor, de verdad, vivo lejos y...» «No me refiero a esta noche, me refiero a... todo». Álvaro la miró a los ojos, buscando esa inteligencia y firmeza que había visto en el momento de la crisis. «Has salvado a mi hijo hoy. Sabes cosas que una limpiadora no debería saber, y tienes un instinto que no se compra con dinero. Mateo confía en ti, y yo no confío en nadie más ahora mismo». Lucía dio un paso atrás, nerviosa. «Señor Mendoza, yo solo soy la chica de la limpieza. No tengo referencias de niñera. Yo no...» «Deja de limpiar», la interrumpió él. «Te ofrezco el puesto de niñera interna. El triple de tu sueldo actual, seguridad social, seguro médico completo, habitación propia en la planta de invitados. Solo tienes una tarea: cuidar de Mateo. Asegurarte de que nunca más le pase nada malo». Lucía se quedó paralizada. La oferta era un salvavidas. Con ese dinero podría pagar las deudas de su hermano, podría vivir dignamente. Pero el miedo cruzó sus ojos. Si aceptaba, tendría que vivir aquí. Estaría expuesta. Álvaro Mendoza era un hombre poderoso. Si indagaba demasiado en su pasado, si descubría por qué había perdido su licencia de enfermera, la destruiría tal como acababa de destruir a Cayetana. «Señor, no creo que sea buena idea», empezó ella bajando la mirada. En ese momento, Mateo levantó la cabeza del hombro de Lucía. Con su ojito sano, la miró y puso su mano pequeña y regordeta sobre la mejilla de ella. «Lu, quedarse», balbuceó el niño. La resistencia de Lucía se rompió. Podía temer a Álvaro, podía temer a su propio pasado, pero no podía abandonar a ese niño que la necesitaba. Vio la desesperación en los ojos del padre y la vulnerabilidad en los del hijo. Suspiró, sabiendo que estaba cometiendo un error peligroso, pero incapaz de negarse. «Está bien, señor Mendoza», dijo ella suavemente. «Me quedaré esta noche y... probaremos una semana, solo por Mateo». Álvaro soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. «Gracias, Lucía, de verdad. Pero tengo una condición», añadió ella, recuperando un poco de esa autoridad que había mostrado antes. «Yo me encargo de las curas de su ojo, y nadie más entra en su habitación sin mi permiso mientras se recupera». Álvaro asintió, una leve sonrisa de alivio cruzando su rostro cansado. «Trato hecho. Ahora, por favor, sube y haz que duerma. Yo me encargo de tirar todo el alcohol que Cayetana dejó en esta casa». Lucía subió las escaleras con el niño en brazos, el peso de su secreto sintiéndose más pesado con cada escalón. Había entrado en la boca del lobo para salvar a un cachorro. Ahora tendría que sobrevivir viviendo con el lobo. La mansión estaba sumida en un silencio sepulcral, solo roto por el zumbido constante y casi imperceptible del sistema de climatización central. Eran las 3 de la madrugada. En la habitación infantil, que era más grande que el apartamento entero, donde Lucía vivía hasta hacía unas horas, la única luz provenía de una pequeña lámpara con forma de tortuga que proyectaba estrellas tenues en el techo.
Lucía no dormía. Estaba sentada en una silla de diseño nórdico, incómoda y rígida, al lado de la cama de Mateo. Había arrastrado la silla para estar lo más cerca posible del niño, sin tocarlo, vigilando cada respiración, cada pequeño movimiento bajo las sábanas de algodón egipcio. Mateo se removió, soltando un gemido suave en sueños. Inmediatamente, la mano de Lucía voló hacia su frente, comprobando la temperatura con el dorso de la mano. Estaba fresco, no había fiebre. El niño se calmó al sentir el tacto familiar y volvió a hundirse en el sueño. Lucía retiró la mano y suspiró, frotándose los ojos cansados. Se miró las manos a la luz tenue, esas manos que habían fregado suelos, limpiado inodoros y sacado la basura de esta casa durante semanas. Eran las mismas manos que, hace solo un año, canalizaban vías centrales en neonatos de 600 gramos en la UCI pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. El recuerdo la asaltó con la violencia de un golpe físico, como sucedía siempre que bajaba la guardia. Cerró los ojos y por un segundo no olió a lavanda y limpieza cara. Olió a antiséptico y miedo. Vio la cara del doctor Velasco, su mentor, mirándola con decepción absoluta. Vio a la policía en el pasillo del hospital. Faltan 3 cajas de fentanilo, Lucía, y están en tu taquilla. La acusación había sido falsa, una trampa burda. Ella sabía quién había sido, su hermano pequeño, Javi, que había venido a visitarla al hospital desesperado, con el mono, rogando dinero. Ella le había dado un abrazo y 50 euros. Él le había robado la llave de la taquilla y había plantado las cajas vacías allí después de vender el contenido. O tal vez alguien más lo hizo para encubrir su propio robo y usaron a Lucía, la enfermera con el hermano Yonki, como chivo expiatorio perfecto. Para cuando la verdad a medias salió a la luz, el daño estaba hecho. Para proteger a Javi de la cárcel, ella no se defendió con la ferocidad necesaria. Aceptó una renuncia voluntaria para evitar cargos penales mayores, pero su licencia fue suspendida bajo investigación ética. Su nombre entró en las listas negras, de ser la mejor enfermera de su promoción a limpiar casas en otra ciudad para sobrevivir y enviar dinero a un centro de rehabilitación. Nunca más, susurró Lucía en la oscuridad, abriendo los ojos y mirando a Mateo. Nadie sabrá quién soy. Solo soy la niñera. Solo soy la niñera. Se levantó para preparar la siguiente dosis de gotas antibióticas. Sus movimientos eran mecánicos, precisos, elegantes. No había torpeza en ella. Tomó el frasco, verificó la fecha de caducidad por tercera vez, hábito profesional, y calentó el envase entre sus manos para que el líquido no entrara frío en el ojo del niño. Desde el pasillo, en la penumbra, una sombra observaba. Álvaro no había podido dormir. La adrenalina del incidente y la furia contra Cayetana lo mantenían despierto, paseando por la casa como un león enjaulado. Había subido a ver a su hijo, esperando encontrar a la nueva niñera durmiendo en el sofá-cama, o quizás mirando el móvil, como hacían todas. Lo que vio lo dejó clavado en el marco de la puerta. Vio a Lucía inclinada sobre su hijo con una devoción casi religiosa. La vio comprobar el reloj de pulsera, contar los segundos y aplicar las gotas en el ojo del niño dormido sin despertarlo, separando los párpados con una técnica tan suave y experta que Mateo ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. Luego la vio anotar algo en una pequeña libreta que había sacado de su bolsillo. Hora, dosis, reacción. Eso no era el comportamiento de una limpiadora que leía cosas en Internet. Eso era disciplina clínica. Álvaro sintió una punzada de curiosidad, pero también de una extraña paz. Por primera vez en 2 años, desde que su esposa murió, sintió que no tenía que vigilarlo todo. Alguien competente estaba al mando. Lucía terminó la cura y volvió a sentarse, dejando caer la cabeza hacia atrás por el agotamiento. Álvaro se dio cuenta de que ella seguía con el uniforme puesto, ese vestido azul sintético que debía ser incómodo para dormir. Sin hacer ruido, Álvaro retrocedió. Fue a su habitación y tomó una manta de cachemira del armario. Regresó a la puerta del cuarto de Mateo.
Lucía ya se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en el borde del colchón del niño, su mano sujetando los barrotes de la cuna protectora. Álvaro entró en la habitación con pasos de fantasma, se acercó a ella. De cerca se veían las ojeras profundas bajo sus ojos, la piel seca en sus manos por los productos de limpieza. Era una mujer que había sufrido, se notaba en la tensión de su mandíbula incluso al dormir. Con un movimiento suave, Álvaro desplegó la manta y la cubrió. Lucía se removió un poco, murmurando algo ininteligible, y se acurrucó bajo el calor de la tela cara. «Gracias», susurró Álvaro al aire, mirándola una última vez antes de salir. Al cerrar la puerta, Álvaro tomó una decisión mental. No le importaba el pasado de esta mujer. No le importaba si estaba huyendo de algo. Mientras cuidara de Mateo con esa pasión, él la protegería de lo que fuera. Lo que Álvaro no sabía era que el pasado siempre encuentra la manera de volver y que la protección que él ofrecía pronto se convertiría en algo mucho más complicado que una relación laboral. Pasaron 2 semanas, 14 días que transformaron la atmósfera de la mansión de hormigón y cristal en algo que empezaba a parecerse a un hogar. El cambio no fue drástico en la decoración, sino en el sonido y la energía. Antes, la casa era un mausoleo ecoico donde los pasos resonaban con frialdad. Ahora, había una banda sonora constante. Risas. Eran las 5 de la tarde de un martes. Álvaro solía llegar a casa pasadas las 9, cuando Mateo ya estaba dormido y la casa volvía a estar en silencio. Pero ese martes canceló una reunión con inversores japoneses. Dijo que tenía una urgencia. La urgencia era simplemente una necesidad física de verlos. Al abrir la puerta principal, no lo recibió el silencio, sino un aroma. Olía a vainilla y a plátano cocido. Olía a comida real, no a las cenas precocinadas o de catering que solía comer solo en la isla de la cocina. Álvaro aflojó el nudo de su corbata y caminó hacia el salón. Se detuvo antes de entrar, oculto tras una columna, permitiéndose el lujo de ser un espectador de su propia vida. El salón, antes inmaculado y digno de una revista de arquitectura minimalista, estaba vivido. Había cojines en el suelo, formando una especie de fuerte. Había juguetes de madera esparcidos, y en el centro de todo estaba Mateo. Pero no era el Mateo triste y callado que se pasaba el día mirando una tablet. El niño estaba de pie, sin apoyarse en nada. Llevaba unos pantalones cortos rojos y una camiseta azul, y tenía el parche del ojo ya retirado, mostrando una recuperación casi milagrosa, apenas una leve rojez en la esclerótica. Mateo reía a carcajadas, una risa burbujeante y contagiosa, mientras intentaba perseguir a Lucía. Lucía ya no llevaba el uniforme. Álvaro había insistido en que usara ropa normal. Llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta blanca, con el pelo suelto cayendo sobre sus hombros, una imagen muy diferente a la empleada severa del primer día. Ella corría a cámara lenta alrededor del sofá, dejándose atrapar. «¡Te voy a comer!», decía Lucía, girándose y haciendo cosquillas al aire. «¡No!», gritaba Mateo, corriendo con sus piernas regordetas. Álvaro sintió un golpe en el pecho, corriendo. Mateo corría con seguridad. La última vez que Álvaro lo había visto jugar, el niño apenas daba pasos inseguros y se caía, buscando siempre una mano. Cayetana le había dicho que el niño era torpe y lento para su edad. «¡Mira cómo corres, campeón!», exclamó Lucía, deteniéndose y agachándose para abrir los brazos. Mateo se lanzó contra ella, abrazándola con fuerza, y ambos cayeron sobre la alfombra entre risas. «¡Lu, mira, mira!», decía el niño, señalando una torre de bloques de construcción que había en la mesa de centro. «¡Torre alta!». «Es la torre más alta del mundo, arquitecto», respondió ella, besándole la cabeza con naturalidad. Álvaro sintió una mezcla de celos y gratitud. Se dio cuenta de que se había perdido esto. Se había perdido la transición de bebé tambaleante a niño pequeño. Y se dio cuenta de que Lucía, en 2 semanas,
Había logrado lo que él no había podido en 2 años: darle seguridad a su hijo. Decidió hacerse presente. Carraspeó suavemente y entró en el salón. El efecto fue inmediato. Lucía se puso tensa y se levantó rápidamente del suelo, alisándose la ropa y adoptando una postura más formal. La risa de Mateo se detuvo por un segundo, hasta que vio quién era. ¡Papá!, gritó el niño. Para sorpresa de Álvaro, Mateo no se escondió detrás de Lucía. Corrió hacia él. Fue un momento de verdad. Álvaro se agachó justo a tiempo para recibir el impacto del pequeño cuerpo contra el suyo. Lo levantó en el aire, sintiendo el peso sólido y saludable de su hijo. «Hola, monstruo», dijo Álvaro, con la voz un poco estrangulada por la emoción. Miró a Lucía por encima del hombro de Mateo. «Veo que el ojo está perfecto». Lucía sonrió. Una sonrisa tímida pero genuina que iluminó su rostro de una manera que Álvaro no había visto antes. La revisión de ayer fue excelente. El doctor Arriaga le ha dado el alta definitiva. Solo lágrimas artificiales por una semana más. «Gracias a ti», dijo Álvaro, bajando a Mateo pero manteniéndolo de la mano. «Mateo es un luchador», desvió ella el elogio, incómoda con la atención directa. «Y, bueno, hemos estado practicando la motricidad. Le gusta mucho construir cosas. Creo que lo lleva en la sangre». Álvaro miró la torre de bloques. Era simple, pero estaba equilibrada. «¿Tú le enseñaste?» «Yo solo le di los bloques, señor. Él hizo el resto». Lucía hizo una pausa y luego añadió con un tono más suave. «Le he preparado la merienda. Son tortitas de plátano. Hice de más, por si usted quería». La oferta era simple, doméstica, pero en el contexto de esa casa vacía y de sus vidas solitarias, sonó como una invitación a algo prohibido. Álvaro miró a Lucía. La luz de la tarde entraba por la ventana y le daba en el pelo, creando un halo dorado. Se dio cuenta de que era hermosa. No la belleza manufacturada y fría de Cayetana, sino una belleza cálida, real, accesible. Sintió un peligro repentino. No podía enamorarse de la niñera. Era un cliché, era inapropiado, y sobre todo, él era un hombre roto, que no tenía nada que ofrecer más que dinero y traumas. Además, ella tenía secretos. A veces la veía mirar por la ventana con una tristeza infinita o sobresaltarse cuando sonaba el teléfono de la casa. «Me encantarían las tortitas», dijo Álvaro, ignorando las señales de advertencia en su cerebro. Se sentaron los tres en la mesa de la cocina informal. Por primera vez, Álvaro no comió revisando correos electrónicos. Comió escuchando a Mateo intentar contar una historia sobre un perro que vio en el jardín, con Lucía actuando de traductora experta de su lenguaje de niño. Hubo un momento mientras Mateo se manchaba la cara de sirope, en que Álvaro y Lucía se miraron al mismo tiempo para compartir la gracia. Sus miradas se cruzaron y se mantuvieron un segundo más de lo socialmente aceptable. El aire entre ellos cambió. Dejó de ser aire de jefe y empleada y se cargó de una electricidad estática, densa y silenciosa. Lucía fue la primera en apartar la vista, ruborizándose levemente. Se levantó bruscamente. Voy a traer servilletas». Álvaro la vio alejarse hacia la encimera. Su corazón latía con fuerza. Estaba cruzando una línea. Lo sabía. Pero al mirar a su hijo, feliz y sano, y al ver a la mujer que había hecho eso posible, se preguntó si tal vez, solo tal vez, las líneas estaban ahí para ser cruzadas. Lo que Álvaro no sabía era que esa burbuja de felicidad doméstica estaba a punto de estallar. El teléfono móvil de Lucía, que ella había dejado sobre la encimera, vibró. Un mensaje. Un solo mensaje que iluminó la pantalla por un segundo antes de apagarse, pero que contenía el veneno suficiente para matar esa paz. El mensaje decía: «Sé dónde estás, Lu, y sé que tienes dinero. Necesito 5,000 o voy a contarle a tu jefe rico por qué te echaron del hospital». Lucía regresó con las servilletas, ajena a que su pasado acababa de encontrarla. Pero Álvaro, con su instinto de tiburón de los negocios, notó el cambio en su postura cuando ella vio el teléfono de reojo.
Vio cómo el color abandonaba su rostro. ¿Pasa algo?, preguntó él agudizando la mirada. Lucía forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban. No, señor, nada. Solo publicidad. Álvaro no le creyó, pero decidió esperar. La paz había terminado. La caza había comenzado. La atmósfera en la mansión Mendoza se había vuelto quebradiza, como cristal a punto de estallar. Desde aquel mensaje de texto, Lucía vivía en un estado de alerta permanente. Cada vez que sonaba el timbre, cada vez que un coche desconocido reducía la velocidad frente a la verja, ella se tensaba, esperando ver a su hermano Javi o, peor aún, a la policía. Sin embargo, para Álvaro y Mateo, ella seguía siendo el pilar inquebrantable de la casa. «Esta noche es innegociable, Lucía», dijo Álvaro, ajustándose los gemelos de oro frente al espejo del vestíbulo. Llevaba un smoking negro hecho a medida que acentuaba su figura atlética, pero su rostro mostraba el cansancio de quien odia las obligaciones sociales. La gala benéfica Construir Futuro es el evento más importante del año para mi empresa. Después de los rumores que Cayetana ha estado esparciendo sobre mi incapacidad como padre viudo, necesito que Mateo venga conmigo. Necesito que me vean con él. Y Mateo no va a ningún lado sin ti. Lucía estaba parada al pie de la escalera, retorciéndose las manos. «Señor, entiendo la situación, pero no creo que sea apropiado. Yo no tengo ropa para un evento así, y la gente de su círculo hace preguntas». «Nadie te hará preguntas. Estarás cuidando a Mateo en la sala VIP infantil la mayor parte del tiempo. Y sobre la ropa...» Álvaro señaló una caja negra alargada sobre la mesa de entrada. «Eso es para ti. No es una sugerencia. Es el uniforme de esta noche». Lucía abrió la caja con dedos temblorosos. Apartó el papel de seda y el aliento se le atascó en la garganta. No era un uniforme, era un vestido de noche, de un azul medianoche profundo, seda cruda, manga larga y corte discreto, pero elegante. Era el tipo de vestido que una dama de sociedad usaría, no la niñera. «No quiero que te sientas menos que nadie allí», dijo Álvaro, su voz suavizándose por un momento, perdiendo el tono de jefe. «Y combina con tus ojos. Póntelo, por favor». Salimos en 20 minutos. 20 minutos después, cuando Lucía bajó las escaleras, Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El vestido le quedaba perfecto, cayendo sobre su figura con una elegancia líquida. Se había recogido el pelo en un moño bajo sencillo, dejando su cuello expuesto. No llevaba joyas, ni maquillaje excesivo, solo su cara lavada y una dignidad natural que el uniforme de limpieza había ocultado. Mateo, que estaba jugando con su pajarita en brazos de su padre, aplaudió al verla. «¡Lu, guapa!», gritó el niño. Álvaro no dijo nada, simplemente la miró, y en esa mirada hubo un reconocimiento peligroso, una apreciación que iba más allá de lo profesional. «Estás perfecta», murmuró él, carraspeando inmediatamente para romper la tensión. «Vamos». El chofer espera. El Gran Hotel Palace estaba iluminado como un faro en la noche. La entrada estaba abarrotada de paparazzis, coches de lujo y la élite de la ciudad. Lucía sintió un pánico visceral al bajar del coche. Los flashes de las cámaras estallaron como disparos. Instintivamente protegió la cara de Mateo con su mano, mientras Álvaro ponía una mano protectora en la espalda baja de ella para guiarla a través del caos. «Solo camina, no mires a nadie», susurró Álvaro al oído de ella. Su aliento cálido le erizó la piel. Dentro, el salón de baile era un océano de diamantes, champán y conversaciones superficiales. Álvaro fue asaltado inmediatamente por socios, rivales y mujeres que lo miraban con hambre depredadora ahora que sabían que estaba libre de Cayetana. Pero Álvaro no soltaba a Mateo y Mateo no soltaba la mano de Lucía. Formaban una extraña trinidad que desconcertaba a los invitados. El magnate, el heredero y la mujer misteriosa de azul que nadie lograba ubicar en el mapa social. «Álvaro, querido»,
Una mujer mayor cargada de perlas se acercó con una copa en la mano. «¡Qué maravilla verte con el pequeño! ¿Y quién es tu acompañante? No nos has presentado». «Ella es Lucía, la institutriz de Mateo», respondió Álvaro con firmeza, dándole un título más digno que niñera. Lucía asintió levemente, evitando el contacto visual directo, rezando para que la tierra se la tragara. Institutriz. Sonaba a mentira piadosa. Ella solo quería llevar a Mateo a la zona de juegos y esconderse hasta que terminara la noche. «Voy a llevar a Mateo a ver la fuente de chocolate, señor», dijo ella, buscando una excusa para huir. «Claro, ve. Yo os alcanzo en un momento. Tengo que saludar al presidente de la fundación». Lucía se alejó rápidamente cargando a Mateo en su cadera, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Cruzó el salón, esquivando camareros, con el corazón latiendo desbocado. «Solo 2 horas más», se dijo a sí misma, «solo 2 horas y volvemos a la seguridad de la casa». Pero el destino es cruel y tiene memoria. Justo cuando estaba a punto de llegar a la seguridad de la terraza lateral, una voz masculina, cargada de una incredulidad burlona, cortó el aire a su espalda. «¡Lucía! ¡Lucía Serrano!». Lucía se congeló. Ese tono. Conocía ese tono. Era el tono de la condescendencia médica, el tono de los pasillos del hospital cuando cometías un error. Cerró los ojos un segundo, deseando haber escuchado mal. Se giró lentamente. Frente a ella, sosteniendo una copa de whisky añejo, estaba el doctor Ernesto Salazar. Era el jefe de farmacología del hospital donde ella había trabajado en Madrid. El hombre que había firmado su despido, el hombre que había disfrutado destruyéndola para proteger la reputación del centro. «Doctor Salazar», susurró ella, su voz apenas un hilo. Mateo notó la tensión de Lucía y se abrazó más fuerte a su cuello. Salazar soltó una carcajada seca, incrédula. Sus ojos recorrieron el vestido de seda, el peinado elegante, el entorno de lujo. «No me lo puedo creer. La audacia que tienes, mujer». Salazar levantó la voz, atrayendo la atención de un grupo cercano de inversores y esposas trofeo. «Miren a quién tenemos aquí, la famosa enfermera desaparecida». «Por favor, doctor, no haga esto», suplicó Lucía, dando un paso atrás. Pero Salazar ya había olido sangre. Estaba borracho de poder y de whisky. «¿Qué haces aquí, Serrano, buscando nuevas víctimas?». Se acercó peligrosamente, invadiendo su espacio personal. «Pensé que estarías en la cárcel, o al menos escondida bajo una piedra, después de robar 3 cajas de fentanilo de la unidad de oncología infantil». El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. La música de la orquesta pareció detenerse. Las conversaciones cercanas murieron. La palabra fentanilo y robo resonaron con una claridad devastadora en el salón de mármol. Álvaro, que estaba a unos 10 metros hablando con un senador, escuchó el tumulto. Giró la cabeza y vio a Lucía acorralada, pálida como un cadáver, con su hijo en brazos. Vio al hombre gesticulando agresivamente. Su instinto protector se disparó y comenzó a caminar hacia ellos, abriéndose paso entre la gente. «¡Es increíble!», continuó gritando Salazar, disfrutando de su audiencia. «¿Saben quién es esta mujer? Era una enfermera prometedora hasta que decidió convertirse en traficante dentro de su propio hospital. Drogas para niños con cáncer, señores. Eso es lo que robó esta dama». «¡Cállese!», gritó Lucía, no por ella, sino porque Mateo empezaba a asustarse. «¿No sabe lo que dice?». «¿Que no lo sé? Yo firmé el informe policial». Salazar miró alrededor, buscando complicidad. «Tengan cuidado con sus carteras, señoras. Y por Dios, no dejen que se acerque al botiquín». Álvaro llegó en ese momento, poniéndose entre Salazar y Lucía como un muro de granito. «¿Algún problema aquí?», preguntó Álvaro, su voz baja y letal. Salazar, reconociendo al anfitrión y magnate, cambió su tono a uno de falsa preocupación corporativa. «Señor Mendoza, disculpe el escándalo. Solo intentaba hacerle un favor», señaló a Lucía con su copa. «Supongo que no sabe a quién ha metido en su casa».
Esta mujer fue expulsada de la sanidad pública por robo de estupefacientes y sospecha de consumo. Es un peligro público. Álvaro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Salazar, buscando la mentira en sus ojos, pero solo vio la arrogancia de la verdad oficial. Luego se giró lentamente hacia Lucía. Ella estaba temblando. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no caían. Estaba abrazando a Mateo tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. «Lucía», dijo Álvaro. Ella le devolvió la mirada. En ese momento, Lucía no vio al hombre que le había regalado un vestido, ni al padre agradecido. Vio al empresario, vio la duda, esa fracción de segundo donde él calculó el riesgo, donde la lógica aplastó a la emoción. «Dile que miente», dijo Álvaro, pero no fue una orden de defensa, fue una pregunta. Su voz tenía un matiz de sospecha. «¿Es verdad? ¿Te acusaron de robar drogas?» El corazón de Lucía se rompió en 1000 pedazos. No por el insulto de Salazar, sino por la duda de Álvaro. Después de salvar el ojo de su hijo, después de las noches en vela, después de las risas y las tortitas, él creía que ella era capaz de eso. El silencio entre ellos duró un siglo. La gente murmuraba alrededor, formando un círculo de juicio voraz. Los ojos de Álvaro, oscuros y tormentosos, esperaban una explicación, una negación rotunda, una lucha. Pero Lucía estaba cansada. Cansada de luchar contra un sistema que no la escuchaba, cansada de cargar con los pecados de su hermano, cansada de tener miedo. Y sobre todo, estaba herida. La duda en los ojos de Álvaro dolía más que cualquier condena judicial. Si él, que había visto cómo ella cuidaba a Mateo, podía dudar, entonces no había esperanza. Lucía enderezó la espalda. Con una dignidad que heló a los presentes, miró a Álvaro directamente a los ojos. «Tome a su hijo, señor Mendoza», dijo ella con voz neutra, carente de emoción. Álvaro, confundido por su reacción, extendió los brazos mecánicamente. Lucía le pasó a Mateo con suavidad. El niño, sintiendo la separación inminente, empezó a pucherear. «¿Lu?», preguntó el pequeño, estirando sus bracitos hacia ella. Lucía le dio un beso rápido en la frente a Mateo, ignorando al padre. «Pórtate bien, mi amor». Luego miró a Álvaro por última vez. «Piense lo que quiera. Al final, todos los ricos lo hacen». Sin decir una palabra más, sin defenderse ante el doctor Salazar, sin gritar su inocencia, Lucía dio media vuelta. La multitud se abrió ante ella como el mar rojo, no por respeto, sino por el miedo contagioso al escándalo. Caminó con la cabeza alta, el vestido azul ondeando tras ella como una bandera de derrota, y salió del salón de baile hacia la noche fría. «Lucía, espera». La voz de Álvaro salió tarde. Sus pies estaban clavados en el suelo por la confusión. «Déjala ir, Mendoza», intervino Salazar, poniendo una mano en el hombro de Álvaro. «Te has librado de una buena. Esas adictas son manipuladoras expertas. Deberías revisar tu caja fuerte al llegar a casa». Álvaro se sacudió la mano de Salazar con un movimiento violento, casi derribando al médico. «No me toque. Y si vuelve a hablar de ella, le compraré el hospital entero solo para despedirlo». El médico retrocedió, asustado por la furia repentina en los ojos del magnate, pero Álvaro no lo persiguió. Se quedó allí, con Mateo llorando en sus brazos. El llanto del niño subió de volumen, convirtiéndose en un berrinche desesperado. «¡Quiero a Lu! ¡Lu!», gritaba Mateo golpeando el pecho de su padre con sus puños pequeños. La alta sociedad miraba con desaprobación. «Pobre hombre», murmuraban. «Qué desastre de padre», decían otros. Álvaro miró hacia la puerta por donde ella había desaparecido. Su mente corría a 1000 por hora. Robo de fentanilo era una acusación gravísima. Tenía sentido con su comportamiento reservado, con su miedo a dar sus datos, con su huida. La lógica le decía que Salazar tenía razón. Los hechos encajaban, pero entonces Mateo gritó algo entre sollozos que atravesó el ruido mental de Álvaro. «Lu cura pupa, Lu buena».
Álvaro bajó la vista hacia su hijo, recordó la noche del accidente químico, recordó la precisión de sus manos, recordó cómo ella se había negado a irse a dormir hasta que la fiebre bajara. Recordó la mirada de terror absoluto en sus ojos cuando él dudó de ella hace un momento. Una adicta que roba drogas para niños no se queda toda la noche vigilando la respiración de un bebé ajeno. Una ladrona habría aceptado el dinero extra y se habría largado. Una criminal se habría defendido a gritos. El silencio de Lucía no era admisión de culpa, era decepción. «Soy un imbécil», murmuró Álvaro. «Señor». El chofer se había acercado, preocupado por el espectáculo. «Saca el coche, ahora mismo». «¿A dónde vamos, señor? ¿A casa?» «No, vamos a buscarla. No puede haber ido lejos a pie y con esos tacones». Álvaro salió corriendo del hotel, ignorando a los fotógrafos, ignorando a los socios, ignorando su reputación. Llevaba a Mateo en un brazo y con la otra mano se aflojaba la pajarita que de repente sentía como una soga. En la calle, la noche era oscura y ventosa. Álvaro miró a izquierda y derecha. La acera estaba vacía. «¡Lucía!», gritó a la oscuridad. Nadie respondió, solo el viento moviendo las hojas de los árboles decorativos. Subió al coche blindado. «Rastrea su teléfono». «Le di un móvil de la empresa», ordenó al chofer. El chofer tecleó en la consola del vehículo. Segundos después, negó con la cabeza. «El teléfono está aquí, señor, en el asiento de atrás. Lo ha dejado». Álvaro miró hacia atrás. Allí estaba, brillando en el cuero beige. Junto al teléfono, cuidadosamente doblado sobre el asiento, estaba el vestido azul de seda. Álvaro sintió un frío en el estómago. Ella se había quitado el vestido en algún callejón o baño público. Se había ido con su ropa vieja. No se había llevado nada que él le hubiera dado, ni el teléfono, ni la ropa, ni el dinero que seguramente había dejado en la mesilla de noche. «Se ha ido, papá», gimió Mateo, agotado de llorar, recostando la cabeza en el pecho de Álvaro. «La encontraremos, Mateo», dijo Álvaro, pero su voz no tenía la certeza de siempre. Sabía que Lucía era experta en desaparecer. Lo había hecho durante un año entero. «La encontraremos y le pediré perdón de rodillas si hace falta». Mientras el coche arrancaba sin rumbo fijo, Álvaro sacó su propio teléfono. Marcó un número que no usaba a menudo. «Quiero un investigador privado, el mejor, ahora. Y quiero el expediente completo de una enfermera llamada Lucía Serrano, no el informe policial. Quiero la verdad. Quiero saber a quién estaba protegiendo». Álvaro miró por la ventanilla a la ciudad inmensa y hostil. Había cometido el error capital en los negocios y en la vida. Había desconfiado de su activo más valioso en el momento crítico. Y ahora, mientras la imagen de los ojos heridos de Lucía se grababa a fuego en su memoria, Álvaro Mendoza comprendió que la mansión, sin ella, volvería a ser solo un montón de piedras frías. La lluvia golpeaba los cristales blindados del despacho de Álvaro en el ático de la torre corporativa Mendoza. Eran las 2 de la mañana, 48 horas después del desastre en la gala. Álvaro no había ido a casa. No soportaba ver la cuna vacía de calor humano o escuchar los sollozos de Mateo preguntando por ella. Había dejado al niño al cuidado de su hermana, que había volado desde Sevilla de urgencia, pero sabía que era una solución temporal. La puerta del despacho se abrió sin previo aviso. Santos, el investigador privado más caro y discreto de la ciudad, entró con el paso pesado de quien trae noticias que pesan como plomo. No saludó. Simplemente arrojó una carpeta de color manila sobre el escritorio de caoba, deslizándola hasta que chocó contra el vaso de whisky intocado de Álvaro. «Léelo», dijo Santos, sentándose en el sofá de cuero y encendiendo un cigarrillo sin pedir permiso. «Y prepárate, porque te vas a sentir como la peor basura del mundo». Álvaro abrió la carpeta con manos que temblaban ligeramente. Lo primero que vio fue una foto policial. No era Lucía. Era un chico joven, demacrado, con los ojos hundidos y la piel grisácea, pero con los mismos rasgos delicados y la misma forma de ojos que ella. Javier Serrano,
dijo Santos exhalando el humo. Hermano menor de Lucía, su único familiar vivo. Historial de adicción a los opiáceos desde los 19 años tras un accidente de moto. Álvaro pasó la página. Informes médicos, entradas y salidas de centros de rehabilitación, deudas. Y luego, el informe del incidente en el hospital. Hablé con una supervisora de enfermería del turno de noche, una tal Carmen. Le costó hablar, tenía miedo, pero 500 euros le soltaron la lengua. Continuó Santos, narrando mientras Álvaro leía. La noche del robo, las cámaras del pasillo B estaban casualmente apagadas por mantenimiento. Pero Carmen vio a Javier entrar. Iba desesperado, con el síndrome de abstinencia golpeándole fuerte. Fue a buscar a su hermana para pedir dinero. Lucía estaba en una emergencia, reanimando a un niño. Álvaro sintió un nudo en el estómago, reanimando a un niño, mientras su hermano le robaba. Javier forzó la taquilla de Lucía. Sabía el código, porque ella se lo había dado una vez para que sacara las llaves de casa. Robó el fentanilo y salió corriendo. Cuando el inventario cantó la falta a la mañana siguiente, la policía fue directa a por la dueña de la taquilla. ¿Por qué no dijo la verdad?, preguntó Álvaro levantando la vista. Sus ojos ardían. Porque encontraron el fentanilo en el apartamento que compartían, explicó Santos con crudeza. Si Lucía decía que fue su hermano, él iría a prisión preventiva por robo con fuerza y tráfico, siendo reincidente. Le caerían 5 años mínimo. En la cárcel, un chico como Javier, en su estado, habría muerto en 2 semanas. Álvaro volvió a mirar la foto del chico. Luego imaginó a Lucía, con su uniforme blanco, frente a la policía y al arrogante doctor Salazar. Así que ella negoció, murmuró Álvaro, comprendiendo la magnitud del sacrificio. Exacto, asumió la negligencia en la custodia de llaves y aceptó una renuncia voluntaria que manchó su expediente para siempre, a cambio de que no investigaran el apartamento ni a su hermano. Salazar lo sabía, o lo sospechaba, pero necesitaba una cabeza de turco rápido para que la prensa no oliera sangre sobre la seguridad del hospital. Lucía se inmoló para salvar la vida de su hermano. Álvaro cerró la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando las luces de la ciudad bajo la lluvia. Se había equivocado. Se había equivocado de una manera tan catastrófica que no sabía si tenía arreglo. Había juzgado a una santa como a una pecadora. Lucía no solo era inocente, tenía una moralidad tan alta que él, con todos sus millones y su ética de tiburón, ni siquiera podía aspirar a comprenderla. Había sacrificado su vocación, su pasión, su vida entera, por amor a un hermano roto. Y él la había dejado irse sola a la noche oscura porque un médico borracho de ego le había sembrado la duda. ¿Dónde está?, preguntó Álvaro contra el cristal frío. Esa es la parte difícil, dijo Santos, apagando el cigarrillo. No ha vuelto a su apartamento. El casero dice que debía 2 meses y se marchó esa misma noche con una maleta pequeña. Su teléfono, como sabes, está en tu coche. No ha usado tarjetas de crédito. Se ha convertido en fantasma. Encuéntrala, Santos. Estoy en ello, pero Madrid es grande y ella sabe cómo ser invisible. Trabajaba en negro, cobraba en efectivo. Las pistas se enfrían rápido en los barrios bajos. No me importa lo que cueste. Álvaro se giró y su rostro era una máscara de determinación feroz. Contrata a más gente, pon anuncios, soborna a quien tengas que sobornar. Quiero saber dónde está antes de que salga el sol. Hay algo más, Álvaro, dijo Santos, dudando por primera vez. Fui al centro de rehabilitación donde estaba ingresado el hermano. Javier murió hace 3 meses. Sobredosis. Álvaro se quedó helado. ¿Murió? Sí. Lucía estaba pagando el entierro a plazos. Por eso necesitaba el trabajo en tu casa desesperadamente. Por eso aguantó tus gritos el primer día. Lo perdió todo por salvarlo. Y al final no pudo salvarlo. Está completamente sola en el mundo. La revelación golpeó a Álvaro con la fuerza de un huracán.
La soledad de Lucía no era circunstancial, era absoluta. Ella se había aferrado a Mateo no solo porque era su trabajo, sino porque necesitaba a alguien a quien cuidar, alguien a quien salvar, para que su sacrificio tuviera sentido. Y él le había arrebatado eso también. Sonó el teléfono privado de Álvaro. Era su hermana, Elena. Álvaro contestó al primer tono, con el corazón acelerado por un mal presentimiento. «¿Elena? Álvaro, tienes que venir». La voz de su hermana sonaba al borde del pánico. «Es Mateo. No para de vomitar y está ardiendo. Tiene casi 40 de fiebre. Voy para allá. Llama a Arriaga». «Ya lo llamé. Y al pediatra. Están aquí». «Pero Álvaro, no encuentran nada físico. Dicen que el niño se está dejando ir. Tienes que venir ya». Álvaro colgó el teléfono. Miró a Santos. «Mi hijo se muere de pena», dijo, y la frase sonó ridícula y terrorífica al mismo tiempo. «Búscala. Si tienes que levantar cada piedra de España, hazlo. Tráemela». Álvaro salió corriendo del despacho, dejando la carpeta con la verdad sobre su escritorio. Sabía que la medicina podía curar el cuerpo, pero lo que Mateo tenía y lo que él mismo empezaba a sentir en el pecho era una enfermedad para la que solo existía una cura: la mujer de los ojos tristes y las manos sanadoras. La mansión olía a enfermedad. Ese olor dulzón y metálico que Álvaro recordaba de los últimos días de su esposa impregnaba ahora el pasillo de la segunda planta. Habían pasado 3 días desde la gala. 3 días en los que el tiempo se había distorsionado, convirtiendo la casa luminosa y llena de risas que Lucía había construido en una cueva oscura y silenciosa. Álvaro entró en la habitación de Mateo. La escena era desoladora. Su hermana Elena estaba sentada en la mecedora, con los ojos rojos de llorar. El doctor Arriaga y un pediatra especialista, el doctor Gómez, hablaban en susurros junto a la ventana, revisando una tablet con resultados de análisis. Pero Álvaro solo tenía ojos para la cuna. Mateo estaba tumbado de lado, hecho un ovillo pequeño. Estaba pálido, casi traslúcido. Sus ojos, antes vivaces y curiosos, estaban semiabiertos, mirando a la nada, vidriosos y sin brillo. Tenía los labios secos y agrietados. Una vía intravenosa estaba conectada a su bracito izquierdo para hidratarlo, ya que se negaba a beber agua o leche. «¿Cómo está?», preguntó Álvaro, acercándose a la cuna como si temiera romper el aire. El doctor Gómez se adelantó. Era un hombre mayor, con experiencia, pero su rostro mostraba frustración. «Señor Mendoza, fisiológicamente sus análisis son normales. No hay infección viral ni bacteriana. La función renal está bien gracias al suero. Pero tiene 40 de fiebre y no come», cortó Álvaro, acariciando la frente sudorosa de su hijo. Mateo ni siquiera reaccionó a su tacto. «Es fiebre psicógena», admitió el médico. «Es raro verlo tan agresivo en un niño tan pequeño, pero el estrés emocional severo puede colapsar el sistema inmunológico y termorregulador. Básicamente, está deprimido. Ha sufrido un trauma de separación agudo». «¿Me está diciendo que mi hijo se está dejando morir de tristeza?», preguntó Álvaro, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Le estamos dando antipiréticos, pero no bajan la fiebre porque el origen no es inflamatorio, es central. Si no logramos que reaccione emocionalmente, que quiera luchar, podríamos tener que ingresarlo en la UCI para alimentación forzada por sonda nasogástrica, y eso lo deprimirá aún más». Álvaro miró a su hijo. Se inclinó sobre los barrotes. «Mateo, soy papá. Estoy aquí». El niño parpadeó lentamente, giró la cabeza 1 milímetro, sus labios se movieron, apenas un susurro que Álvaro tuvo que leer más que escuchar. «Lu». No llamó a papá, no llamó a mamá, llamó a Lu. La culpa atravesó a Álvaro como una lanza. Él había provocado esto, su orgullo, su desconfianza, su estupidez. Había priorizado su reputación sobre la vida emocional de su hijo. «Salgan todos», ordenó Álvaro de repente, enderezándose. «Álvaro, no puedes quedarte solo. Necesita monitorización».
empezó su hermana. «He dicho que salgan», rugió él, con una ferocidad que hizo que los médicos retrocedieran. Cuando la habitación se vació, Álvaro se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cuna. Sacó su teléfono. No llamó a Santos. Santos no la había encontrado. Había rastreado albergues, estaciones de autobús, comedores sociales. Nada. Lucía se había evaporado. Álvaro cerró los ojos y pensó, si yo fuera ella, si yo lo hubiera perdido todo, si mi hermano hubiera muerto, si me hubieran humillado, ¿a dónde iría? Recordó una conversación, una de esas tardes en la cocina, mientras Mateo jugaba con harina. ¿Nunca extrañas tu tierra, Lucía?, le había preguntado él. A veces, había respondido ella con una sonrisa melancólica. Mi abuela tenía una casa en un pueblo perdido de la Sierra de Guadalajara, Valverde de los Arroyos. Decía que allí el tiempo no pasaba. Cuando el mundo me duele mucho, cierro los ojos y me imagino sentada frente a la cascada de ese pueblo. Es el único lugar donde hay silencio de verdad. Valverde de los Arroyos. Álvaro se puso de pie de un salto. Era una posibilidad remota. Un recuerdo de una conversación casual. Pero era lo único que tenía. Entró Elena corriendo, asustada por el grito anterior. ¿Qué vas a hacer, Álvaro? Álvaro se quitó el reloj de oro, se quitó la corbata y se arremangó la camisa. Parecía un hombre que iba a la guerra. Voy a traerla, cuida a Mateo. Dile que papá va a buscar a Lu, que aguante un poco más. Álvaro, es una locura, no sabes dónde está. Sí lo sé, dijo él, con una certeza que no sentía, pero que necesitaba creer. Prepara el helicóptero, salgo en 10 minutos. El viaje en helicóptero fue una tortura. Mientras sobrevolaban la sierra bajo un cielo gris plomizo, Álvaro rezaba. Él, que no era creyente, rezaba para que ella estuviera allí. Rezaba para que no fuera demasiado tarde, rezaba para que ella pudiera perdonarlo. Aterrizaron en un campo de fútbol a las afueras del pequeño pueblo de Pizarra Negra. Álvaro bajó antes de que las aspas se detuvieran, agachando la cabeza, y corrió hacia el único bar del pueblo donde unos cuantos ancianos lo miraron como si fuera un extraterrestre bajado del cielo. «Busco a una mujer», dijo Álvaro, sin aliento, entrando en el bar. Sacó su teléfono y mostró una foto de Lucía que le había tomado a escondidas un día en el jardín. Joven, morena. Llegó hace poco. El camarero, un hombre mayor de manos callosas, miró la foto y luego a Álvaro de arriba a abajo. La nieta de la señora Carmen. Sí, está en la casa vieja al final del camino de las Heras, pero no creo que quiera ver a nadie, señor. Llegó con el alma rota. No ha salido de la casa en 3 días. Álvaro no esperó más. Soltó un billete de 100 euros en la barra y salió corriendo por las calles empedradas, resbalando con sus zapatos de suela lisa, manchando su traje de barro. Llegó a la casa. Era una construcción humilde de piedra negra y madera, con el techo hundido en una esquina y un jardín cubierto de maleza. No había luz en las ventanas. Parecía abandonada. Álvaro golpeó la puerta de madera carcomida. «Lucía, Lucía, abre». Silencio. Solo el viento silbando entre las piedras. «Lucía, sé que estás ahí», gritó, golpeando más fuerte, lastimándose los nudillos. «Por favor, es Mateo». Oyó un ruido dentro, un paso ligero. Luego, el sonido de un cerrojo oxidado corriendo lentamente. La puerta se abrió apenas unos centímetros. En la oscuridad del interior, vio un ojo castaño que lo miraba con una mezcla de miedo y hostilidad. «Váyase», dijo ella. Su voz estaba ronca como si no hubiera hablado en días. «No tengo nada que robar aquí. Ya se lo llevaron todo». «Lucía». Álvaro empujó suavemente la puerta, pero ella opuso resistencia. «No he venido a acusarte. Lo sé todo. Sé lo de tu hermano. Sé lo que hiciste por él. Sé que eres inocente». La presión en la puerta disminuyó ligeramente. El ojo de Lucía se abrió más sorprendido. «¿Cómo?» Investigué. Debería haberlo hecho antes. Soy un imbécil, Lucía. Un maldito imbécil arrogante. Perdóname. Álvaro tragó saliva, su voz rompiéndose. Pero eso no importa ahora.
Tienes que venir conmigo. Lucía negó con la cabeza y empezó a cerrar la puerta de nuevo. No, no volveré a ese mundo. Déjeme en paz, señor Mendoza. Busque otra niñera. ¡Se está muriendo!, gritó Álvaro, soltando la verdad como una bomba. La puerta se detuvo en seco. ¿Qué? Mateo. Álvaro se apoyó en la madera derrotado, llorando abiertamente. Tiene 40 de fiebre. No come, no bebe. Los médicos dicen que es pena. Se está dejando apagar, Lucía. Solo te llama a ti. La puerta se abrió de par en par. Lucía apareció. Llevaba un jersey de lana viejo y demasiado grande, y pantalones de chándal. Estaba pálida, con ojeras profundas, más delgada que hace 3 días, pero al escuchar el nombre de Mateo y el estado en el que estaba, su expresión de víctima desapareció instantáneamente. La enfermera de urgencias, la leona protectora, emergió de nuevo. «¿Cuánto tiempo lleva sin líquidos?», preguntó ella, su voz afilada y profesional. «Casi 24 horas. Está con suero, pero no responde». Lucía no hizo preguntas sobre el salario, ni sobre el escándalo, ni sobre el perdón. «¿Tiene un coche rápido?» «Tengo un helicóptero». Lucía salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí sin echar la llave, como si supiera que nunca más volvería a esa soledad. «Lléveme con él, ahora». El estruendo de las aspas del helicóptero cortaba el aire denso de la tormenta que se cernía sobre Madrid, pero dentro de la cabina insonorizada de cuero y caoba, el silencio entre Álvaro y Lucía era aún más ensordecedor. Estaban sentados uno frente al otro, rodilla con rodilla, pero separados por un abismo de dolor y malentendidos. Lucía miraba por la ventanilla, observando cómo los campos de Castilla se convertían en manchas borrosas bajo la lluvia. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, estaban blancas por la presión. No había querido aceptar la chaqueta que Álvaro le ofreció, a pesar de que el aire acondicionado del aparato estaba frío y ella solo llevaba ese jersey viejo de lana. Álvaro no podía dejar de mirarla. A la luz de los indicadores del panel de control, veía las marcas de los últimos días en su rostro. La falta de sueño, la falta de comida, pero sobre todo, la falta de esperanza. Se sentía como un criminal. El que se enorgullecía de construir rascacielos que tocaban el cielo, había demolido a una persona con una sola frase de duda. «Lucía», intentó decir Álvaro, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. Ella no giró la cabeza. «No hable, señor Mendoza. Guarde su energía para su hijo». «Necesito que me escuches», insistió él, inclinándose hacia adelante, invadiendo su espacio con desesperación. «Sé lo de Javier. Sé que asumiste la culpa por él. Sé que eras la mejor enfermera de tu unidad y que te destruiste para que él no muriera en la cárcel». Lucía se tensó como si le hubieran dado un latigazo. Giró el rostro lentamente hacia él y sus ojos brillaban con lágrimas de furia contenida. «¿Ahora lo sabe?», preguntó con voz trémula. «Ahora que mi hermano está muerto y enterrado en una fosa común porque no pude pagar el resto del nicho, ¿ahora le importa la verdad? Hace 3 noches, en esa fiesta, yo era solo una yonki para usted. Fui un idiota, fui un cobarde influenciado por un hombre despreciable», admitió Álvaro sin intentar justificarse. «Y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensarte por ese momento de duda. Pero ahora mismo me da igual mi culpa. Solo me importa que Mateo se muere si tú no entras por esa puerta». Lucía sostuvo su mirada. Vio la sinceridad brutal en los ojos del millonario. Vio a un padre aterrorizado que había tirado su orgullo por la ventana. «No lo hago por usted», dijo ella finalmente con frialdad, «ni por su dinero, ni por su culpa. Lo hago porque Mateo no tiene a nadie más, porque ese niño me miró como si yo fuera el sol cuando nadie más me miraba ni a la cara». «Lo sé», susurró Álvaro. «Él te eligió a ti mucho antes que yo». El piloto anunció por el intercomunicador que estaban aterrizando en el helipuerto privado de la finca. El descenso fue brusco debido al viento.
Antes de que los patines tocaran el suelo por completo, Álvaro ya se había desabrochado el cinturón de seguridad. «Escúchame una cosa más», dijo Álvaro, deteniéndola antes de que ella abriera la puerta. «Cuando entremos ahí, tú mandas. No eres la niñera, no eres la empleada, eres la única persona que puede salvarlo. Si tienes que echar a los médicos, échalos. Si tienes que echarme a mí, échame. Tienes carta blanca, tienes el control total de mi casa y de mi hijo». Lucía lo miró, sorprendida por la rendición total de poder. Asintió levemente, una sola vez. «Vamos». Bajaron del helicóptero corriendo bajo la lluvia, agachados para evitar las ráfagas de viento. Un coche de golf los esperaba para llevarlos los 200 metros hasta la entrada principal, pero Lucía no esperó. Echó a correr sobre el césped mojado, con sus zapatillas desgastadas, resbalando en el barro, impulsada por una urgencia visceral. Álvaro corrió tras ella, incapaz de alcanzarla. Al entrar en la mansión, el ambiente era fúnebre. El servicio estaba alineado en el pasillo, con caras largas. Elena, la hermana de Álvaro, bajaba las escaleras llorando en silencio. Cuando vio a Lucía entrar, empapada, con el pelo pegado a la cara y barro en los pantalones, Elena no vio a la limpiadora. Vio un milagro. «Está arriba», sollozó Elena. «Apenas respira, Lucía. Los médicos quieren intubarlo para trasladarlo al hospital. Dicen que sus constantes están cayendo en picado». Lucía no se detuvo a saludar. Subió los escalones de dos en dos con una energía que desafiaba su propio agotamiento físico. Álvaro la siguió de cerca, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Cada segundo contaba. Llegaron a la puerta de la habitación. Se oía el pitido rítmico pero lento del monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Demasiado lento. Lucía se detuvo un segundo en el umbral. Respiró hondo, cerró los ojos y se compuso. Se quitó la chaqueta mojada, se frotó las manos para calentarlas y cambió su expresión de angustia por una de serenidad absoluta y amorosa. Abrió la puerta. El doctor Arriaga y el doctor Gómez estaban preparando el equipo de intubación. La enfermera tenía un laringoscopio en la mano. «Preparen la sedación», decía Gómez. «No podemos esperar más». «¡Alto!». La voz de Lucía no fue un grito, pero llenó la habitación con una autoridad indiscutible. Todos se giraron. Los médicos la miraron con confusión. «¿Quién es usted? No puede entrar aquí. Estamos en un procedimiento crítico». Álvaro apareció detrás de ella jadeando. «Ella está al mando», dijo Álvaro con voz de trueno. «Apártense de mi hijo». El doctor Gómez intentó protestar. «Señor Mendoza, esto es una negligencia médica. El niño está en fallo sistémico por deshidratación y...» «He dicho que se aparten», repitió Álvaro, señalando la esquina de la habitación. «Déjenla trabajar». Lucía ignoró la discusión. Caminó directo hacia la cuna. Al ver a Mateo se le rompió el alma. El niño estaba gris, inerte, conectado a tubos y cables que parecían cadenas en su cuerpo diminuto. Parecía un muñeco roto. «Hola, mi vida», susurró ella acercándose. Su voz tembló, pero luego se afianzó, dulce y musical. «Ya estoy aquí. Lu está aquí». El pitido del monitor no cambió. Mateo no se movió. El miedo le mordió las entrañas a Lucía. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Se había roto el vínculo que los unía? No. Se negó a creerlo. Sabía de medicina, pero también sabía de milagros que la ciencia no explicaba. «Quítenle eso», ordenó Lucía, señalando los cables del monitor y la vía del brazo. «Si le quitamos el suero, morirá», exclamó la enfermera. «El suero no le está sirviendo de nada si su cuerpo se niega a aceptarlo», replicó Lucía girándose con fiereza. «Necesita contacto, necesita piel, necesita saber que está a salvo para querer vivir. ¡Fuera cables! ¡Ahora!». Nadie se movió. Lucía, impaciente, comenzó a despegar los sensores del pecho del niño ella misma. Lo hizo con delicadeza, besando cada punto donde el adhesivo había irritado la piel. «Perdón, mi amor, perdón por tardar tanto», murmuraba. Con cuidado infinito,
levantó a Mateo de la cuna. El niño estaba lánguido, pesaba como si fuera de plomo, su cabecita cayendo hacia atrás. Lucía se sentó en la mecedora. Se levantó el jersey de lana húmedo y colocó al niño directamente contra su piel cálida, pecho con pecho, cubriéndolos a ambos con una manta térmica. Método canguro, la técnica más antigua y poderosa para neonatos en crisis. Piel con piel, latido con latido. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de los presentes. Álvaro observaba desde la puerta, agarrando el marco hasta que los dedos le dolieron, rezando a un Dios en el que no creía. Lucía empezó a tararear. Una canción de cuna antigua, la misma que le cantaba cuando le curaba el ojo, y comenzó a mecerse. «Duerme, mi niño, que el sol ya se va. Lu está contigo, nada pasará». Pasó 1 minuto, 2, 5. El tiempo se estiró hasta volverse insoportable. Mateo seguía inmóvil contra su pecho. El doctor Gómez miró su reloj y negó con la cabeza, preparándose para intervenir y declarar el fracaso de esa locura emocional. Pero entonces ocurrió. Un suspiro, profundo, tembloroso, entrecortado. El pecho de Mateo se expandió contra el de Lucía. El suspiro fue como el primer aliento de vida de un recién nacido. Rompió la estática de la muerte que flotaba en la habitación. Lucía sintió cómo el pequeño cuerpo de Mateo se estremecía levemente, una reacción física al calor y al olor familiar de ella. «Eso es, mi amor», susurró Lucía contra el pelo sudoroso del niño, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora que él no podía verla. «Respira. Vuelve con Lu. Vuelve conmigo». Ella intensificó el movimiento de la mecedora, acariciando rítmicamente la espalda del niño, de arriba abajo, estimulando su sistema nervioso. Continuó cantando, bajito, una letanía de amor y presencia. De repente, la manita de Mateo, que colgaba inerte a un lado, se movió. Los dedos se cerraron lentamente, buscando algo. Encontraron la tela del jersey de Lucía y se aferraron a ella con una fuerza débil, pero decidida. Álvaro soltó un sollozo ahogado en la puerta. Se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. Lu, la voz de Mateo, fue apenas un hilo de aire, ronca y seca. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí y no me voy a ir nunca más. Te lo prometo», respondió ella, besando su coronilla repetidamente. Mateo abrió los ojos. Ya no estaban vidriosos y perdidos. Estaban cansados, sí, y enrojecidos por la fiebre, pero la miraban a ella. La reconocían. Había conciencia. Había luz. «Agua», pidió el niño. La palabra mágica. El rechazo a los líquidos había sido la sentencia de muerte. Su petición era el indulto. Lucía miró a Álvaro con urgencia. No hizo falta que hablara. Álvaro ya estaba en movimiento. Corrió hacia la mesita de noche. Tomó el vaso con sorbete que habían intentado darle sin éxito durante días y se lo llevó. Se arrodilló junto a la mecedora, temblando de emoción. Lucía sostuvo la pajita en los labios de Mateo. «Despacio, campeón, solo un poquito». Mateo succionó, tragó, tosió un poco y volvió a beber. Bebió con ansia, como si estuviera en el desierto. El doctor Gómez, que observaba la escena estupefacto, se acercó con el termómetro digital de oído. Lo acercó a Mateo con cautela, como si temiera romper el hechizo. El pitido sonó a los 3 segundos. 37,5, anunció el médico, mirando el aparato con incredulidad. «Ha bajado 2,5 grados en 10 minutos. Es médicamente inexplicable. La fiebre ha roto». «No es inexplicable», dijo Álvaro desde el suelo, sin apartar la vista de su hijo y de la mujer que lo sostenía. «Es amor. Es lo único que le faltaba». Mateo soltó el vaso y recostó la cabeza en el pecho de Lucía, agotado por el esfuerzo pero relajado. Su respiración se había regularizado. Ya no jadeaba. Dormía, pero era un sueño reparador, natural, no el letargo comatoso de antes. Lucía siguió meciéndolo, pero levantó la vista
y se encontró con los ojos de Álvaro. Estaban tan cerca que podía ver las motas doradas en el iris oscuro del millonario. Estaba arrodillado a sus pies en su traje de diseño arruinado por el barro, mirándola con una devoción que la asustó más que el odio. «Gracias», dijo Álvaro. Solo eso. Pero en esa palabra iba implícita su vida entera. «Él es fuerte», desvió ella, acariciando la espalda del niño. Solo necesitaba saber que no lo habían abandonado. «No me refería solo a él», dijo Álvaro. Extendió la mano, dudando, y con un dedo rozó suavemente la mejilla de Lucía, limpiando una lágrima. «Gracias por volver, después de todo lo que te hice. Gracias por salvarme a mí también». Lucía se quedó quieta ante el tacto. Su corazón, que había estado blindado durante años tras capas de dolor y supervivencia, sintió una grieta por donde entraba luz. «No se confunda, señor Mendoza», dijo ella suavemente, pero sin apartar la cara de su mano. «He vuelto por Mateo. Nuestra cuenta sigue pendiente». Álvaro sonrió tristemente, pero había esperanza en esa sonrisa. «Lo sé, y pasaré cada día demostrándote que merezco tu perdón. No con dinero, no con regalos, con hechos, empezando por limpiar tu nombre». Lucía lo miró interrogante. «¿Qué? Mañana mismo mis abogados presentarán una revisión de tu caso. Tengo el informe de Santos, tengo los testimonios. Vamos a demostrar que fue coacción. Vamos a recuperar tu licencia de enfermera, Lucía. Te lo juro por la vida de mi hijo». Lucía sintió que el mundo se detenía. Recuperar su licencia, volver a ser quien era. La magnitud de la promesa la abrumó. Bajó la mirada hacia Mateo. «No quiero ser enfermera en un hospital», susurró ella. «Ya no». «Entonces, ¿qué quieres ser?», preguntó Álvaro. Lucía miró al niño dormido en sus brazos, sintiendo su calor, su peso, su vida latiendo contra la suya. Luego miró a Álvaro, este hombre poderoso que ahora estaba arrodillado ante ella, vulnerable y real. «Quiero estar donde me necesiten de verdad», respondió ella. «Y creo que me necesitan aquí». El doctor Arriaga, viendo que la crisis había pasado y que sobraba en esa escena íntima, hizo un gesto a la enfermera y al otro médico. Salieron en silencio, cerrando la puerta tras de sí, dejando a la extraña familia improvisada en la penumbra cálida de la habitación. Álvaro se levantó despacio, con las piernas entumecidas. «Voy a dejaros descansar, te traeré ropa limpia y algo de comer. No has comido nada». «Álvaro», dijo ella. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin el señor. Él se detuvo en la puerta, girándose con rapidez. «Sí, no cierre la puerta, no quiero que haya más puertas cerradas en esta casa». Álvaro asintió, con un brillo intenso en los ojos. «Nunca más». Dejó la puerta entreabierta, permitiendo que la luz del pasillo entrara y se uniera a la luz de la lámpara de estrellas. Lucía se acomodó en la mecedora con Mateo, cerró los ojos y por primera vez en años se durmió sin miedo al mañana. Pero la historia no terminaba ahí. El regreso de Lucía y la recuperación de Mateo eran solo el principio. Cayetana no se había ido tranquilamente. Y el doctor Salazar, humillado en público, no era un hombre que perdonara fácilmente. Mientras en la habitación reinaba la paz, fuera de la mansión, las sombras del rencor empezaban a alargarse, preparando el escenario para la prueba final. El juicio, la verdad y el renacer. Habían pasado 6 meses desde la noche en que la fiebre de Mateo rompió, pero para Lucía el tiempo se había medido no en días, sino en pequeñas victorias. La primera vez que Mateo comió solo. La primera vez que Álvaro llegó a casa antes del anochecer para leerles un cuento. La primera vez que ella se miró al espejo y no vio a una fugitiva, sino a una mujer. Pero faltaba la victoria final. La batalla que cerraría las heridas del pasado para siempre. La mañana era fría y gris frente al Palacio de Justicia de Madrid. Una nube de periodistas se agolpaba en las escalinatas. Esta vez, sin embargo, Álvaro Mendoza no los evitó. Bajó de su coche oficial
impecable en un traje gris marengo, pero no iba solo. A su derecha, con la cabeza alta y una determinación de acero en la mirada, caminaba Lucía. No llevaba uniforme, ni tampoco vestidos de gala prestados. Llevaba un traje de chaqueta blanco, sencillo y profesional, que ella misma se había comprado con su primer sueldo oficial de gerente de hogar. ¿Estás lista?, preguntó Álvaro en voz baja, ofreciéndole el brazo antes de subir los escalones. Lucía apretó su antebrazo. Sus manos ya no temblaban. Llevo 2 años esperando este momento. Estoy más que lista. Entraron en la sala de vistas. El ambiente era sofocante. En el banquillo de los acusados, hundido en su silla y visiblemente envejecido, estaba el doctor Ernesto Salazar. Ya no tenía la arrogancia del hombre que humillaba a enfermeras en fiestas de lujo. Ahora era un hombre acorralado por un equipo legal que costaba más que todo su patrimonio. El juicio había sido rápido y brutal. Los abogados de Álvaro no solo habían presentado las pruebas de la coacción de Lucía para proteger a su hermano, habían destapado una red de corrupción dentro del hospital. Salazar no solo había encubierto el robo de Javier, llevaba años desviando suministros farmacéuticos para su propio beneficio, usando a personal vulnerable como chivos expiatorios si algo salía mal. El juez golpeó el mazo. El silencio se hizo absoluto. En vista de las pruebas irrefutables presentadas y ante la confesión del acusado para reducir su pena, la voz del juez resonó con eco. Este tribunal declara nula la inhabilitación de la señorita Lucía Serrano. Se le restituye su licencia de enfermería con efecto inmediato y se ordena al hospital universitario una compensación por daños morales y lucro cesante. En cuanto al señor Salazar, queda detenido por falsificación documental, coacción y malversación de fondos públicos. El mazo golpeó de nuevo. ¡Toc! El sonido de la libertad. Lucía soltó el aire que parecía haber estado reteniendo durante años. Cerró los ojos y sintió la mano cálida de Álvaro apretando la suya sobre la mesa. No hubo gritos de júbilo, solo una paz profunda, inmensa, como el océano. Al salir de la sala, Salazar pasó esposado junto a ellos. Se detuvo un segundo frente a Lucía. Sus ojos inyectados en sangre buscaban una última oportunidad para herir. «Recuperarás tu licencia, Serrano», escupió él con voz venenosa, «pero nunca dejarás de ser la hermana del yonki. Eso no te lo quita ningún juez». Álvaro dio un paso adelante, su instinto protector encendiéndose, pero Lucía lo detuvo con un gesto suave. Esta era su pelea. Ella miró a Salazar a los ojos, con una calma que desarmó al médico caído. «Mi hermano cometió errores, doctor. Estaba enfermo, pero me amaba lo suficiente como para pedir ayuda, aunque fuera de la peor manera. Usted, en cambio, usted tenía poder, dinero y prestigio y eligió usarlos para destruir a los débiles. Yo podré vivir con la memoria de mi hermano. Pregúntese si usted podrá vivir con la suya en una celda de 3 metros. Los guardias se llevaron a Salazar». Lucía se giró hacia Álvaro. Por primera vez en público, sonrió abiertamente. «Se acabó». «No del todo», dijo Álvaro, su rostro poniéndose serio. «Falta una cosa más». En el pasillo lateral, esperando con una carpeta roja y cara de pocos amigos, estaba Cayetana. Había intentado interponer una demanda civil por ruptura injustificada de compromiso, reclamando una indemnización millonaria. Al ver salir a Álvaro y Lucía victoriosos, Cayetana se adelantó, sus tacones resonando como disparos. «No creas que has ganado, Álvaro», siseó ella, ignorando a Lucía como si fuera un mueble. «Mis abogados dicen que tengo derecho a una pensión compensatoria. Fui tu pareja oficial. Perdí años de mi juventud cuidando de tu casa y de tu hijo». Álvaro se rió. Fue una risa genuina, relajada. Hizo una señal a su abogado, quien le entregó una tablet. «Cayetana, te presento al juez de menores que está revisando el caso de negligencia criminal con resultado de lesiones graves». Cayetana palideció bajo su maquillaje perfecto. «¿De
¿De qué hablas? Álvaro deslizó el dedo por la pantalla. El vídeo de la cocina, el informe médico de las quemaduras de Mateo. Y lo más interesante, el testimonio de tu anterior empleada del hogar, a la que despediste sin pagar, y que ha estado encantada de contarle al fiscal cuántas veces dejaste a Mateo encerrado en su cuarto para irte de fiesta. Cayetana retrocedió, chocando contra la pared. La amenaza de cárcel era real. Tú no harías eso. Sería un escándalo para tu empresa. Mi empresa está más fuerte que nunca porque ahora la dirijo con la cabeza despejada, respondió Álvaro, acercándose a ella. Tienes dos opciones. Retiras la demanda y desapareces de nuestras vidas para siempre. O mañana mismo entrego este pendrive a la fiscalía. Y te aseguro que en la cárcel no tienen servicio de manicura. Cayetana miró a Álvaro, luego a Lucía. Vio la unidad inquebrantable entre ellos. Comprendió que había perdido la guerra antes de disparar la primera bala. «Quédate con tu vida aburrida y con la sirvienta», escupió ella, dándose la vuelta. Se merecen el uno al otro. Mientras Cayetana huía por el pasillo, Lucía sintió una punzada de inseguridad ante la palabra sirvienta. Álvaro lo notó. La tomó de los hombros y la giró para que lo mirara. Estaban en medio del pasillo del tribunal, rodeados de gente, pero para él solo existía ella. Escúchame bien, tú no eres la sirvienta. Tú eres la mujer que salvó mi mundo cuando se estaba cayendo a pedazos. Y tengo planes muy serios para asegurarme de que nadie vuelva a usar esa palabra contigo. ¿Planes?, preguntó ella con el corazón acelerado. Vamos a casa, Mateo nos espera para la fiesta. El regreso a la mansión fue diferente a cualquier otro. No había oscuridad ni silencio. La casa estaba viva. Al entrar, Mateo, que ahora tenía casi 3 años y corría como un atleta olímpico en miniatura, se lanzó a los brazos de Lucía. «Lu, Lu», gritaba con la cara manchada de chocolate. «Cuidado con el traje blanco», rió ella levantándolo y llenándolo de besos sin importarle en absoluto las manchas marrones en su ropa nueva. «¿Te has portado bien con la abuela?». La madre de Álvaro, una señora elegante que al principio había sido escéptica pero que ahora adoraba a Lucía, sonrió desde el sofá. «Es un ángel cuando tú estás cerca, querida, y un demonio cuando te vas. Definitivamente tiene el carácter de los Mendoza». Álvaro sirvió 2 copas de champán y le entregó una a Lucía. La tarde caía dorada sobre el jardín, iluminando el salón donde todo había empezado. «Tengo algo para ti», dijo Álvaro. Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Es del hospital». Lucía dejó la copa en la mesa, temblando. Abrió el sobre. Era una oferta formal de trabajo. Jefa de enfermería pediátrica en el ala nueva del Hospital San Rafael, financiada por la Fundación Mendoza. Un puesto de prestigio, con un salario increíble y total autonomía. Lucía leyó el papel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era su sueño, era la validación de todo su esfuerzo, de todo su sufrimiento. Podría volver a usar el uniforme blanco. Podría salvar a cientos de niños. Levantó la vista y vio a Álvaro observándola con una mezcla de orgullo y miedo. Miedo a que ella aceptara y se fuera. Miedo a que su vida recuperada la alejara de esa casa. Lucía miró el papel. Luego miró a Mateo, que jugaba en la alfombra con sus bloques. Luego miró a Álvaro. Dobló el papel lentamente y lo dejó sobre la mesa. «Es una oferta increíble», dijo ella suavemente. «Lo es, te lo mereces. Es lo que siempre quisiste», dijo Álvaro, forzando una sonrisa, preparándose para dejarla volar. «Sí, es lo que quería Lucía Serrano, la enfermera», respondió ella dando un paso hacia él. «Pero resulta que ahora soy alguien más, y tengo un paciente aquí que todavía me necesita». Álvaro parpadeó, confundido. «¿Mateo? Pero Mateo está sano, está...». «No hablo de Mateo», dijo ella, clavando sus ojos oscuros en los de él. «Hablo del padre. Creo que su corazón todavía necesita cuidados intensivos». El aire se detuvo en la habitación. Álvaro sintió que las defensas que le quedaban se derrumbaban como un castillo de naipes. «Lucía»,
Yo no soy un hombre fácil. Tengo fantasmas. Trabajo demasiado. No sé decir lo que siento. Lo sé, dijo ella, acortando la distancia. Pero también sé que cruzaste un país en helicóptero por mí. Sé que te enfrentaste a un juez por mí. Y sé que cuando me miras, me haces sentir que no necesito esconderme nunca más. Álvaro no aguantó más. La agarró de la cintura y la trajo hacia él con urgencia, besándola con la pasión contenida de 6 meses de miradas robadas y roces accidentales. Fue un beso que sabía a promesa, a redención y a futuro. Cuando se separaron, sin aliento, Mateo aplaudía desde la alfombra. «Beso, papá y Lu, beso». Álvaro se rió, apoyando la frente contra la de Lucía. «Creo que tenemos la aprobación del jefe. Entonces, ¿rechazas el trabajo en el hospital?», preguntó él acariciando su mejilla. «No lo rechazo», dijo ella con una sonrisa traviesa. «Pero pediré turno de mañana, porque por las tardes tengo un trabajo mucho más importante aquí». Álvaro se separó un poco y metió la mano en el bolsillo. No sacó un anillo de diamantes ostentoso como el de Cayetana. Sacó algo mucho más significativo. Era una pequeña cadena de oro con un colgante, una pequeña gota de ámbar. «Me recuerda al color de tus ojos», dijo él abrochándosela al cuello, «y al color de la miel. Dulce, pero resistente. Lucía, no quiero que seas la niñera, no quiero que seas la enfermera, quiero que seas mi compañera. Quiero que esta casa sea tuya, no por contrato, sino por derecho». Lucía tocó el colgante, emocionada. «¿Me estás pidiendo que me mude oficialmente? Te estoy pidiendo que te quedes para siempre. Cásate conmigo, Lucía. Sé la madre de Mateo, sé mi esposa. Sé la dueña de todo esto, pero sobre todo dueña de mí». Lucía miró alrededor. Vio el lugar donde casi muere Mateo, ahora lleno de luz. Vio el lugar donde fue humillada, ahora lleno de amor. «Sí», susurró ella. «Sí, Álvaro. Me quedo». Epílogo 3 años después. La mansión Mendoza estaba irreconocible. El jardín, antes una exhibición de paisajismo minimalista y estéril, era ahora un caos feliz de bicicletas, porterías de fútbol y un huerto que Lucía había insistido en plantar. En la cocina, el olor a pastel de manzana llenaba el aire. Lucía, embarazada de 7 meses, intentaba poner orden en la mesa mientras Mateo, ahora un niño de 6 años, robusto y feliz, le explicaba algo muy serio a su hermanita pequeña, una bebé que Álvaro sostenía en brazos. «Y entonces mamá se puso los guantes amarillos», decía Mateo gesticulando exageradamente, «y ¡zas! Salvó mi ojo con magia de química. Es una superheroína». Álvaro se rió. Besando la cabeza de la bebé, miró a su esposa. Lucía radiaba felicidad. Seguía trabajando media jornada en el hospital, donde era respetada y admirada, pero su verdadero imperio estaba aquí. Álvaro dejó a la bebé en su trona y se acercó a Lucía por detrás, abrazando su vientre abultado. «¿En qué piensas?», le susurró al oído. Lucía señaló hacia una estantería en la esquina de la cocina. Allí, en un marco de madera rústica, detrás de un cristal, había un objeto extraño para una mansión de lujo. Un par de guantes de goma amarillos de limpieza, viejos y gastados. Debajo, una pequeña placa dorada decía: «Las manos que salvaron nuestra vida». «Pienso en que nunca imaginé que unos guantes de fregar me llevarían al tesoro más grande del mundo», respondió ella recostándose en su pecho. Álvaro besó su cuello. «Y yo nunca imaginé que llegar temprano a casa sería la mejor decisión de mi vida». «¡A comer!», gritó Mateo, interrumpiendo el momento romántico. La familia se sentó a la mesa. Había ruido, había desorden, había comida manchando los manteles caros. Pero sobre todo había amor. Un amor construido no sobre la perfección, sino sobre la superación, el perdón y la valentía de segundas oportunidades. Y así, la limpiadora que entró por la puerta de servicio terminó siendo la reina de la casa, no por su título, sino por haber enseñado al millonario que la verdadera riqueza no se guarda en el banco, sino que se abraza al final del día. Fin.